Buenas tardes, bienvenidos a este seminario web que hemos denominado el valor de la notificación de eventos adversos en la gestión clínica. Hace parte de una serie de actividades que venimos realizando para consolidar o poner en el tapete y a consideración de todos una red latinoamericana de gestión clínica. Ya hemos tenido algunos ejercicios para difusión de información y hoy estamos en este seminario web que cuenta con la asistencia de Jimena Hernández. La doctora Jimena Hernández, ustedes ya han tenido alguna oportunidad de tener material de ella. Jimena, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, Jimena es, muchas Jimena, gracias. Jimena es médico, tiene una maestría en ciencias médicas, trabaja actualmente en una agencia de innovación en México y nos acompaña desde México. Ahora sí, Jimena, ahora sí te saludo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias aquí con el cambio de horario que hubo para México y que bueno, pero aquí estamos. Muchas Sí. gracias. Y pedimos disculpas porque no pensamos en el horario, o sea, no pensamos que el fin de semana hubo un cambio de horario y bueno, son las 5 de la tarde ahora en México y bueno, esperemos que nuestros colegas mexicanos puedan acompañarnos. También está con nosotros Raquel Pérez. Raquel Pérez es enfermera, está también desde Chile, yo estoy también desde Chile. Raquel Pérez, enfermera, es la subgerente de seguridad del paciente de Bupa Chile y Perú. Trabajamos juntos muchos temas de notificación de eventos adversos, así que es muy interesante la presencia de Raquel. Raquel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias, Raquel. Encantada de participar. Gracias por el entusiasmo. Y además está Raquel Martínez. Raquel Martínez también es enfermera. Raquel Martínez es la directora de calidad del Hospital Español. Y también estamos muy contentos de contar con su experiencia y de contar con su presencia. Raquel, ¿cómo te va? Todo muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y con mucho ánimo para estar aquí con ustedes. Qué bueno, súper bien. Así que bueno, acá estamos los cuatro. Yo soy Mauricio Bonilla, soy médico, trabajo en gestión clínica, soy el gerente de gestión clínica de una organización en Chile. Hemos hablado de gestión clínica, así que vamos a seguir hablando de gestión clínica un rato más hoy, esta hora en la que esperamos que participen activamente todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Tengo la idea de intentar que el Twitter funcione, vamos a ver si lo logro. No tengo ciertas dificultades, pero vamos a ver si lo logramos con el hashtag numeral hablando de gestión clínica. Ya voy a comenzar a poner algunas cosas. Lo otro es que quisiéramos que ustedes sepan que podemos recibir sus preguntas. Esto es una conversación, así que entre más podamos participar, mucho mejor. Finalmente quisiera, antes de iniciar e ir al grano con el tema, quisiera agradecer como siempre a Mentum y a Ateneo.co, que tiene la gentileza de ayudarnos con todo el tema operativo, todo el tema de infraestructura tecnológica, para que hoy podamos estar unidos todos los profesionales que estamos hoy de América Latina. Tenemos gente de Perú, tenemos gente de Chile, tenemos gente de Argentina, tenemos mucha gente de Colombia, no sé si tenemos mucha gente de México, espero que sí. Habían algunas personas de Panamá, Ecuador también, así que estamos, incluso uno de España, así que estamos muy, muy contentos de la recepción y de las personas que están acompañándonos. Así que bueno, comenzamos a hablar de eventos adversos y de cómo vamos avanzando a ligar los eventos adversos en la cultura de la seguridad del paciente y en la gestión clínica. Dale, Jonathan, siguiente. Cuando nosotros planteamos hablar de eventos adversos, sale mucho a partir de una conversación grabada que tuvimos con Jimena en una de las entrevistas que hicimos en Hablando de Gestión Clínica. Jimena tuvo una frase que yo todavía la he repetido y la repito en muchas circunstancias, y es que hablar de la cultura de seguridad implica necesariamente hablar de una cultura de notificación. Entonces, uno con este paradigma puesto, uno pone el sistema de notificación de eventos adversos como un objetivo fundamental en los sistemas de calidad y de gestión de la calidad. Aprender de la experiencia resulta fundamental. De hecho, pensar en el reconocimiento del error en la práctica médica, que viene siendo desde tiempos muy antiguos. De hecho, Hipócrates, con su frase ante todo no hacer daño, habla justamente del reconocimiento del error en la práctica sanitaria como una posibilidad. Reconocer los errores, saber que existen los errores
y poder gestionarlos con perspectiva de riesgo. Y hago esta aclaración de la perspectiva de riesgo gracias a un interesante intercambio de mensajes que tuve con una consultora en Uruguay que hizo harto énfasis en eso, que me parece muy interesante. Efectivamente, no solamente se trata de notificar, sino de tener la perspectiva de riesgo cuando se gestionan estos sistemas de notificación. Si pensamos en que la pirámide de Heinrich, este concepto tomado de la medicina laboral, donde por cada evento grave se producen 30 eventos menores y 300 incidentes sin daño al paciente, uno puede dimensionar que efectivamente los sistemas de notificación aportan un gran sustrato de aprendizaje. Siempre o es común encontrar en los distintos eventos adversos puntos comunes. Son al final una serie de acontecimientos desafortunados que se unen en esa teoría, digamos, que del queso suizo, que se unen y que generan este evento. Si la cultura y si el evento y si la notificación se da, se permite justamente o permite que la organización pueda encontrar esos puntos en común y justamente gestionar lo que corresponda. Un sistema entonces de notificación de eventos adversos complementa y mejora la cultura de la seguridad del paciente, permite analizar, encontrar nexos, evitar la recurrencia de nuevos eventos adversos. En general, instalar la cultura de la seguridad, bien lo dice Jimena Hernández, implica la cultura de la notificación. Siguiente, Jonathan. Hicimos una revisión, todo el equipo hizo una revisión de la literatura respecto a los grandes o lo que creemos que son los grandes estudios que tenemos. Les voy a presentar 8 muy brevemente, pero parto pensando o diciendo que todos esos estudios tienen una taxonomía diversa. Algunos hablan de incidencia, otros hablan de prevalencia, otros definen el evento adverso en un lugar, otros, digamos, hablan de los incidentes centinela. Entonces, hoy hablamos de que la taxonomía está en construcción y esta taxonomía efectivamente todavía no es. Tenemos ya puntos en común, evidentemente. O sea, sabemos que el evento adverso es involuntario, que está relacionado con la atención en salud, que tiene diversos efectos. Y sabemos hoy, por ejemplo, a partir de nuevos autores, de conceptos como el near miss, que es hablar de una acción o una omisión que no causó daño como consecuencia del azar o porque justamente los sistemas de mitigación que uno tiene establecidos funcionan. Entonces, el near miss ya es un concepto nuevo. El evento centinela incluso es un concepto también acuñado a partir de Joint Commission, que lo define como un suceso, que produce la muerte o secuelas físicas serias y graves a los pacientes. Incluso hay algunas publicaciones que hablan de tener en la clasificación los eventos adversos evitables. ¿Qué quiero decirles? Que la taxonomía resulta fundamental a la hora de la construcción de un sistema de notificación. Definir específicamente a qué defino o qué llamo un evento adverso, que si bien está claro en la definición general, siempre es bueno llevarlo a la práctica en el caso de las instituciones, elaborar matrices de riesgo o definir cuáles son los eventos adversos que al final uno está siguiendo o son más probables. Volviendo al tema de la literatura, uno tiene entonces incidencias variables. Y les voy a mostrar 8 estudios muy rápidos, no voy a hacer tanto énfasis en ello. Luego, por supuesto, en nuestras redes sociales, en las redes sociales de todos, vamos a poder interactuar un poco más y enviarles información si quieren, e incluso asumo yo que vamos a poder enviarles información a partir de los correos que tenemos de ustedes de estos estudios. Si quieres, muestra la siguiente, Jonathan. Les voy a hacer un recuento de lo que dice la literatura muy básicamente, pero quiero partir del hecho que la literatura tiene o utiliza indistintamente el término evento y efecto. Pero evento es lo acontecido y el efecto es la consecuencia. O sea, y es común, ustedes lo van a ver en los estudios que hay españoles, sobre todo la utilización indistinta de eso. Siguiente, Jonathan. Les aclaro que digo el siguiente porque las láminas las estamos pasando desde Bogotá para que todos la podemos ver. Jimena y Raquel están en México y Raquel y yo estamos en Chile, pero en distintos puntos. Estamos al final en 5 puntos distintos. Este es el Estudio Nacional sobre Efectos Adversos ligados a la hospitalización, el estudio ENEAS, un estudio grande del 2005. Les quiero solamente hacer énfasis en la incidencia, que lo reporta en 9.3%, y habla que un 42.6% de los eventos
podrían haberse evitado o pueden haberse clasificados como eventos adversos evitables. Siguiente. El otro estudio grande también es un estudio sobre la seguridad de los pacientes en atención primaria, el APEAS, que también es un referente para todos los que trabajamos en la atención ambulatoria. Establece la prevalencia de pacientes con sucesos adversos en un 18% y específicamente para las consultas lo pone en un 11.8%. Aquí, en ese estudio, el 70.2% de los eventos adversos los clasifican como claramente evitables y hacen una relación entre más complejo o más grave, mayor evitabilidad, digamos. Llegan a ser un 80% si se consideran los evitables. Siguiente. El estudio de incidentes y eventos adversos en medicina intensiva, seguridad y riesgo del enfermo crítico, habla de una tasa de incidentes del 5.89 por cada 100 pacientes. Si se dan cuenta, la variabilidad de la incidencia es importante. Sin embargo, uno tiene un rango que ya del cual voy a hablar, y otro rango importante o otra característica importante es el porcentaje importante de casos evitables o de clasificación de eventos evitables que tienen esta mayoría de estudios. Siguiente. Este es el estudio de eventos adversos ligados a la asistencia de los servicios de urgencia de hospitales españoles, el EVADUR. También es un referente importante para todos, es el 12%, él reporta en un 12% la cantidad de pacientes que presentaron al menos un incidente o un evento adverso y consideran un 70% los eventos adversos como evitables de los sucesos que ellos vieron. Siguiente. El estudio de prevalencia, el IPDEA, que es un estudio valenciano, grande también, de los años 2005 al 2008, habla en su mayor incidencia de un 5.87% en promedio y en su mayor incidencia en un 6.3%. También un 63% consideran que hubiesen sido eventos adversos evitables o los clasifican como evitables. Siguiente. El otro estudio gigante en la atención primaria que nos sirve muchísimo como referente es el estudio inglés de atención primaria en salud de una cohorte de 9 años con 74,000 pacientes que establece la incidencia en 8 por cada 10,000 eventos adversos en consultas y 6, eso significa 6 por cada 1,000 personas al año. Este es uno de los clásicos, digamos, que tenemos también para la atención primaria y para la atención ambulatoria, si uno llegara a extrapolarlo. El siguiente. Finalmente está el estudio AMBEAS, que es un referente que todos seguramente conocen, del 2015, donde tasa la prevalencia de eventos en 6 meses en 5.2% y considera que solo los de consecuencias graves hubiesen podido ser el 50% de eventos adversos. Siguiente. Lo último que tenemos es este de junio del 2018, el informe sobre la economía de seguridad de atención ambulatoria de la OCDE. Es muy interesante, salió hace muy poco. Habla el 20% de los ciudadanos en los países desarrollados y el 25% de los ciudadanos en países en desarrollo sufren algún tipo de lesión en los entornos sanitarios. Y aquí habla que el 80% de los daños en la atención primaria ambulatoria son evitables. Entonces, en este panorama general y en esta cantidad de estudios que les acabo de revisar, lo que uno al final ve es una dispersión en la incidencia que puede ir entre un 2% hasta un 18% en algunas series. Lo que da una dispersión importante, pero los promedios son cercanos al 12% en los ambientes hospitalarios y al 8% en los ambientes ambulatorios. Lo muy, muy interesante es el porcentaje de eventos evitables, que casi todas las series lo ponen en un porcentaje siempre superior a un 50% y algunas casi que en un 80%. Entonces, yo les quiero señalar esto porque el tema el tema de la evitabilidad es un tema importante a la hora de la gestión de los eventos adversos y, digamos, de los sistemas de notificación. Estos sistemas de notificación, hace 5 minutos estábamos hablando con Raquel Pérez respecto a la subnotificación, a cómo algunos, digamos, por el miedo a notificar y por todos estos temores y todos los temas que están asociados, digamos, a la cultura de la seguridad, a veces cuesta que las instituciones utilicen o los médicos, las enfermeras, el personal de salud notifique en general los eventos adversos. Y eso es tan clave porque habla justamente de qué es lo importante a la hora de tener un sistema de notificación que sea
eficiente y eficaz y que le dé lugar al valor humano, como lo va a decir ahora, como ahora va a hablarnos Jimena, el valor humano en la gestión clínica y en todo este sistema de notificación. Y por eso quiero que veamos la siguiente lámina, Jonathan, la siguiente, que nos habla de las características de un buen sistema de notificación. Ya les hablé de la prevalencia. Ya sabemos que es un rango importante, ya sabemos que hay un rango de evitabilidad gigante, o sea que hay un porcentaje importante de evitabilidad. Y ya hemos dicho además que los eventos adversos en general tienen unas características, digamos, comunes, que intenta uno encontrar esas características comunes para su gestión. Un sistema entonces de notificación que dé cuenta de ello o que tenga, digamos, características adecuadas, debería tener estas características, que esté orientado obviamente a la calidad de la atención, que tenga mecanismos de retroalimentación, que tenga la taxonomía clara, lo he dicho varias veces, que tenga metodologías de análisis clara, que tenga mecanismos de notificación claros, que respete la confidencialidad. Y doy pie termino con esto para dar pie a Jimena, justamente porque Jimena va a darnos la visión del valor humano justamente en todos estos sistemas de notificación. Jimena. Muchas gracias, Mauricio. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por escucharnos. Y un poco como decía Mauricio en un inicio, pues el interés de este webinar es pues traspasar las barreras, ir más allá de las fronteras que tenemos entre países y al final pues hacer y compartir experiencias, compartir nuestra situación actual y realmente qué es lo que estamos haciendo y qué tipo de herramientas y cómo es que estamos sorteando al final llevar en la vida real la calidad y la gestión clínica, porque pues al final del dicho al trecho hay un gran trecho y a veces pues escuchar y tener pues pláticas en donde uno escucha cómo los otros países o países del primer mundo pues tienen estos estudios y ahora como Mauricio nos lo presentaba con toda esta prevalencia de situaciones evitables, que realmente aquí es en donde a mí me gusta poner la atención, porque siempre he creído que la atención se pone pues a donde uno quiere llegar y no donde uno quiere estar. Déjenme ver porque acá estoy. Déjenme ver que me mandaron un mensaje que no estoy con la cámara puesta. Pero, a ver, allá. ¿Sí? ¿Aparezco? Perfecto. Entonces, bueno, realmente a mí me gusta hablar del valor humano en la notificación de los eventos adversos. Y les decía, ¿por qué el valor humano? Porque al final somos personas cuidando personas, somos personas trabajando para personas. Y todo esto tiene la gran particularidad y tiene lo complejo que tiene este sistema es que está manejado por humanos y es dominado por humanos y es para atender humanos. Entonces, es aquí donde me gustaría iniciar. Entonces, si me pasas la primera diapositiva. Y bueno, a mí me gusta iniciar con esta definición o con esta definición que Richard Smith publicó ya desde 1997, en donde define a la gestión como la transferencia de la capacidad y la responsabilidad de la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Es gestión del recurso humano. Quiere decir que capacitemos y le otorguemos la completa credibilidad a nuestro personal para que puedan gestionar realmente todo lo que sucede en cada uno de sus ámbitos laborales, lo que sucede en su día a día, y entonces nos ayude a mejorar la relación entre la calidad y el costo de los servicios. Y esta, definición se queda corta en cuanto a la relación entre la calidad y el costo debido al año en el que fue publicado, en 1997. Hoy en día la gestión va avanzando conforme ha avanzado la investigación en la seguridad del paciente. No olvidemos que estamos hablando de temas novedosos en cierto modo para países, sobre todo, pues ya no somos de tercer mundo, pero nos llamamos países en desarrollo y que al final tenemos la estructura para no ser países en desarrollo,
pero entonces, pues justamente nos queda corta ya esta definición, pero recalcando, me gusta retomar la parte de transferir la capacidad y la responsabilidad. Y con esto paso al segundo párrafo, donde dice que es preciso profundizar, porque realmente lo que ha sucedido en la medicina es que hay una gran disociación entre lo que avanzó la tecnología, entre lo que avanzó realmente la medicina en particular, la era de la información, y que realmente no avanzó con el entorno a las necesidades sociales que necesitamos. Y pues que da a notar que tenemos un problema más de conocimientos e instrumentos y de actitud que de información, más bien de ciencia. Hoy, también hay una frase que me gusta rescatar, es donde hoy en día nuestro problema no es la ciencia, sino es la información. No estamos trabajando con la información de manera pues óptima, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿me pasas la siguiente, por favor? Y esto, por favor, que sea un diálogo. Si vayan generando preguntas, comentarios, lo que sea, por favor. En realidad, como les decía, esto es más para salir de nuestra propia caja, salir de nuestra propia zona de confort, por llamarlo, la forma en la que trabajamos, y abrirnos más allá y pensar en otras formas y compartir y escuchar cómo lo hacen desde otros lugares, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mejores sistemas de gestión que pueden existir? El sistema de gestión más adecuado es aquel que resuelva las necesidades multidisciplinariamente, que hoy en día es súper importante recalcar. La gestión debe de ser partícipe de todos. Todos deben de estar en esta toma de decisiones y que esté de acorde a la situación actual en la que la institución, y en este caso porque todavía hablamos de una gestión clínica intrahospitalaria. No hemos, estos grandes estudios que presentó Mauricio ya hablan un poco de medicina primaria y de salir fuera de las paredes de los hospitales, pero bueno, aún todavía la mayor información que tenemos y los mayores estudios están dentro de. Pero entonces, realmente estos sistemas de gestión deben progresar junto a nosotros, junto a nuestra institución, y debe de estar alineado junto a la visión innovadora de la cultura de calidad que tengamos. ¿Por qué le pongo visión innovadora de cultura? Porque realmente creo que hemos estado trabajando muchas formas técnicas, pero nos olvidamos del factor humano. Nos olvidamos que quien va a realizar esos procesos, quien va realmente, o el momento en el que se van a estandarizar esos procesos, va a ser a través de una cadena de factores humanos que van a venir en consecuencia sucediendo. ¿Me pasas la siguiente? Porque también quiero ser breve y concisa y dar oportunidad sobre todo a las dos Raqueles que en esta situación tuvimos oportunidad de tenerlas. Entonces, ¿me pasas la siguiente, Jonathan, por favor? Cultura, nivel de comodidad en el que los profesionales del cuidado de la salud sienten al momento de registrar un incidente y de confrontar entre colegas cuando un comportamiento puede estar causando un riesgo. Creo que ese nivel de confianza es al que debemos de llegar. Creo que realmente es cuando podemos traducir o hablar de que estamos trabajando una cultura o en vías de una cultura hacia la calidad de la prestación del servicio. Y pues en un mundo ideal, estas acciones serían parte de cualquier cultura libre de culpas, abierta y justa, que realmente aquí pues también se nos meten pues temas políticos y económicos, y por eso lo hace tan complejo este sistema, y por eso pues realmente suena como en un mundo idealista que trabajemos por esto, pero yo confío y realmente también creo, porque hay estudios como pues el último que lo pueden bajar, es el último libro de la metodología LEAN, donde ya hacen una mejora de la experiencia del paciente. ¿Y cuál es realmente el éxito que tiene en el liderazgo? Y el liderazgo es quien debe de trabajar una institución libre de culpa, abierta y justa.
es realmente quien nos debe enseñar a través del ejemplo que esto es la forma de trabajar la salud. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces, en una visión más general acerca de esta gestión, necesitamos tener un profundo conocimiento de los procesos. Y este profundo conocimiento de los procesos, ¿qué significa? Pues realmente es un profundo conocimiento de las necesidades de las personas. Y aquí es en donde podríamos empezar a pensar a tener cabida y que en el IHI y en el Health Foundation de Inglaterra, ya están adoptando metodologías de innovación, metodologías de creatividad, en donde trabajamos diseños centrados en las personas, trabajamos el design thinking, que son herramientas que promueven la empatía, promueven la ideación y la prototipación, pero desde el entendimiento claro de cuáles son las necesidades que estoy teniendo, aunado a otras herramientas que tenemos y que las conocemos perfectamente para hacer el análisis de todas estas situaciones que van sucediendo y que son propensas a estos errores que hemos cometido pues en nuestro hacer diario en la medicina. Y entonces, sumado a una visión de cultura de calidad, que es la que realmente pues escojamos como institución, seleccionar un modelo de calidad que comulgue con esta visión innovadora que tengamos, ya sea una certificación, una acreditación, porque también creo que hoy en día hay una gran necesidad de alcanzar grandes estándares internacionales como Joint Commission y que parecen inalcanzables y que además no es que sean inalcanzables, sino tienen una vara alta en muchas de las ocasiones para la situación actual en la que estemos y creo que a veces eso desmotiva la creación y las ganas de empezar. Realmente a veces también estas acreditaciones o certificaciones, por ejemplo, la situación de aquí de México donde pues es gubernamental la acreditación. Y en mi punto de vista muy personal, esta certificación más otra acreditación que tenemos desvirtúa un poco el concepto porque algunos de los hospitales con los que yo trabajé directamente pues ya perdían el enfoque completamente de una visión de cultura, sino realmente ya nada más era por tener y alcanzar pues un proceso, un paso que nos estaban exigiendo y creo que eso desmotiva realmente pues no tanto al líder que decidió hacer ese paso, sino pues al personal que está trabajando para llegar a ello. Y entonces, sumadas estas dos cosas, creo que realmente podemos lograr entornos asistenciales seguros, un entorno abierto, flexible, incluyente y que busque adaptarse a las necesidades sociales. ¿Por qué tiene que ser flexible? Pues porque la sociedad y la forma de vivir y la forma en la que el ser humano va adaptándose y va pues socialmente siendo más informado, siendo pues más informado, pero también con esta globalización y con esta oportunidad que hoy en día de traspasar fronteras así de sencillo como hoy en día lo estamos haciendo, que somos 5 puntos diferentes, más todos los que están conectados, que podemos sumar el número de personas que estemos conectados. Todos somos seres humanos diferentes y todos pensamos de manera diferente. Al final, en cada uno de nosotros es un mundo diferente y es una forma de manera diferente. Entonces, en esta suma podemos tener una visión general de un entorno asistencial seguro y trabajar con esta prevención de errores, que hoy en día todavía estamos en la prevención de errores. Algún día trabajaremos ya en la completa mitigación y en realmente enfocarnos en trabajar mejora de procesos únicamente, ¿no? Y aún así siempre tenemos el riesgo implícito porque así es la medicina y porque los seres humanos tienen esa particularidad y esa complejidad. ¿Me pasas la siguiente? Y bueno, entonces la gestión clínica pues es algo más que una herramienta de mejoramiento. Realmente es un cambio cultural, es un cambio de paradigmas que debe aportar nuevos valores y vías
en la cual repensemos la forma en la que prestamos la salud, salir de esta barrera, de estas paredes de los hospitales y acercarnos a una salud comunitaria, regresar a esta salud primaria y tener sociedades más sanas. Realmente trabajar por esta prevención de la salud que tanto hemos hablado y que tanto hemos luchado. Entonces, pues en estos tres grandes esferas es como debemos ir trabajando, desde el micro, el meso y el macro, hasta lograr pues ejemplos como lo tiene Inglaterra, que aunque no serán los mejores, o capaz sí, o por lo menos están realmente pues avanzando de una manera importante en la forma en la que ellos ya a nivel macro trabajan los sistemas de notificación y donde han trabajado por una cultura de unión, una cultura de red hospitalaria, de red de profesionales de salud, todos hacia un mismo objetivo. ¿Me pasas la siguiente? Y entonces, bueno, lo que les platicaba, pues el Sistema Nacional de Reportes de Inglaterra, pues tiene como objetivo utilizar los informes recibidos como bases para identificar tendencias y entonces así priorizar nacionalmente cuáles son las estrategias en cuanto a seguridad del paciente que pueden tener y posteriormente, en un trabajo en equipo, proponer las mejoras. Siempre multidisciplinariamente, eso es admirable como a nivel multidisciplinario lo hacen para que no transgredamos ningún frente, ningún área de acción. Siempre están tomadas todas en cuenta. La siguiente, por favor. Y bueno, justamente en este sistema de reporte inglés, pues a mí me gusta realmente hacer enfoque en los resultados y que tienen tres grandes objetivos. Tienen la guía y el compartir este conocimiento, tienen la publicación de datos y tienen compartir estos datos. Tienen sistemas en donde uno puede acceder completamente libre a la información y también con esto regresar a una palabra que en gestión a veces no es tan común, pero que debe de ser común y tiene que ser parte que es el empoderamiento de las personas, el empoderamiento tanto de los profesionales de la salud como de los pacientes. Y solo a través de estrategias de resultado como estas es que podemos concientizar cada vez más a la sociedad de pues la responsabilidad que cada uno tenemos dependiendo del rol que nos toque llevar, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, esto me lleva a 4 láminas que les quiero presentar rápidamente y que es ver las oportunidades de mejora no aprovechadas. Ya Mauricio nos presentaba datos muy específicos y que en la actualidad pues se informan no solo incidentes, sino también los potenciales eventos adversos y estos a veces llegan a ser tantos que podría ser abrumador. Pero la gran mayoría de estos incidentes que se clasifican como de bajo riesgo, y aquí lo pongo como al compararlo con la industria aeronáutica, que por cierto hace un día recientemente se cayó, hubo un accidente aéreo donde pues está desaparecido y no encuentran el avión, pero bueno, más del 95% es de bajo riesgo, pero todos los incidentes reportados se distribuyen a todos los departamentos como comentarios y sugerencias y aquellos que llegan a ser de medio o alto riesgo se analizan inmediatamente, pero los de bajo riesgo no se dejan de compartir, no se dejan de analizar, son tomados en cuenta con la potencialidad que tienen, pero son compartidos aún así. La siguiente, por favor. Y bueno, lecciones aprendidas en lugar de soluciones aisladas. Pues es importante que los incidentes y el resultado de los análisis se compartan siempre con la institución, siempre el abrir los datos, sea el resultado que tengamos, va a beneficiar
como una lección aprendida y se evite la repetición del error. Creo que pues justamente este es la base con la que nació todo este movimiento, ya con el estudio del Instituto de Medicina, donde tenemos que aprender de los errores, y la única forma de aprender de los errores es evidenciarlos, evidenciarlos, evidenciarlos. Y pues hasta que no me vuelva a tropezar con la misma piedra. La siguiente, por favor. Otro, bueno, es el registro temprano de incidentes. Entre más temprano registremos el incidente, es mucho mejor porque vamos a obtener todos los detalles. Entre más tarde lo registremos, pues más podemos tener pérdida simplemente de memoria y no recordar claramente los detalles del incidente. La siguiente. Y bueno, rápidamente esto me regresa como a la parte de la humanización, y es que cómo pasar del registro a la optimización. Una es buscar soluciones simples, como ya decía Mauricio, en agrupando y analizando colectivamente. El análisis de tendencias determinará las causas que buscan las soluciones prevenibles. Y aquí es en donde doy nuevamente entrada a la innovación. Hay herramientas de innovación en las cuales se hace una búsqueda de las soluciones a través de la empatía, a través del entendimiento perfecto de este análisis de causas. Verificaciones aleatorias, que siempre es importante tener pues ojos externos y pues ojos cuando no lo esperamos, para vigilar qué esté sucediendo. Una toma de decisiones, pues según las políticas que nuestra propia institución haya creado y que nuestro sistema esté manejando y que esté diciendo cada cuánto se van a revisar, etcétera, etcétera. Y el monitoreo y la transparencia. El monitoreo y la transparencia creo que son la parte pilar de todo esto, pues porque realmente van a dar información acerca del conocimiento y las capacidades que tiene nuestro profesional de salud, su grado de capacitación y su grado de educación, y el funcionamiento ya que tienen a través de la tecnología y del equipo que nosotros le pongamos. Recordemos que la tecnología está para ayudarnos, pero al final, si no estamos realmente capacitados para hacerla, va a estar subutilizada. Entonces, este monitoreo y transparencia pues va a ser realmente nuestro medidor, pues de cuánto más tenemos que ponerle a la estrategia de educación hacia nuestro personal, y sobre todo de la gestión del recurso humano. La siguiente, por favor. Bueno, esto, Erlamina, me regresa rápidamente a la gestión del recurso humano, porque no olvidemos que hay un gran problema dentro del profesional de salud y sobre todo en el área de medicina. El número de suicidios, la cantidad, más bien el problema del burnout que tenemos en el profesional de salud. Hoy en día la salud mental está tomando pues grandes incidencias y está ocupando un lugar en las enfermedades súper importante. Y estas enfermedades mentales tenemos principalmente al gremio médico, aparte al estudiante de medicina, al que trabaja, al profesional de salud, pues realmente agotado de la cantidad de cosas que tenemos que hacer y pues que traducen esta falta de conocimiento, esta falta de empatía, esta falta de pues de gestión del recurso humano, pero no como el área de recursos humanos hoy día lo lleva, que seguramente esto pues generará mucho ruido por ahí, pero yo creo que pues el recurso humano necesita ser gestionado desde otra forma y necesita ser cuidado, porque es el que realmente nos refleja este resultado. Siguiente, por favor. Y bueno, les dejo dos preguntas abiertas, que aquí me gustaría pues realmente darle la palabra a Raquel Martínez y después a Raquel Pérez, para que, no sé si en ese orden íbamos, creo que Mauricio tiene ahí la palabra, pero bueno, yo les pregunto si la gestión clínica que estamos teniendo y que estamos utilizando en nuestras instituciones es humanizada, y si la gestión clínica que hoy en día también manejamos permite metodologías innovadoras, permite el ingreso de otras áreas, de otra forma de gestionar nuestras propias causas y nuestra propia seguridad. Y bueno, realmente el ejemplo que les pongo ahí es, pues dicen que la metodología LEAN era muy exitosa, pues sí, pero realmente necesitaban preguntarle a los pacientes qué realmente significaba un desperdicio o qué significaba una pérdida o un desperdicio. Entonces,
al final es regresar a preguntarle y hacer sistemas centrados en las personas y pues muchas gracias. Gracias, Jimena. Gracias, Jimena. Voy a dar la palabra a Raquel Pérez porque por el tema de la hora y tal de México no pudimos organizarnos con Raquel Martínez, entonces irá al final para las experiencias, pero quería primero hacer un comentario muy breve respecto. En Twitter nos está siguiendo el doctor Carlos Morales, que su Twitter es @jcmoralesr y ha llevado un registro muy interesante respecto a lo que estamos hablando, así que los invito a seguirlo y a seguirnos a nosotros. Yo soy @BonillaSM con el hashtag numeral hablando de gestión clínica. Hashtag hablando de gestión clínica para que nos sigan. El doctor Juan Carlos Morales en JC Morales R ha hecho una revisión muy buena de lo que hemos venido hablando y una síntesis interesante. Raquel, perdón por el comercial respecto al Twitter, pero bueno, háblanos un poco de la experiencia, hacemos todo esto que estamos hablando en el hacer, en el ambiente, en los ambientes ambulatorios, hospitalarios. Raquel Martínez también nos va a hablar del ambiente hospitalario y la experiencia en el Hospital Español. Raquel Pérez, háblanos entonces de la experiencia que tenemos o que tienes en Chile y Perú. Ok. Buenas noches a todos los hermanos latinoamericanos desde acá, desde Santiago de Chile. La idea es contarles brevemente, Jonathan, ¿me das la siguiente, por favor? Que es la primera mía. Es contarles brevemente cuál ha sido la experiencia en el lugar en el cual Mauricio y yo trabajamos, que es Bupa Chile. La siguiente, por favor. Nosotros trabajamos, Bupa Chile tiene 4 clínicas u hospitales que están hacia el norte de Chile, la mayoría de ellos, no tenemos hacia el sur. Hospitales de mediana y alta complejidad que van desde hospital de 80 camas hasta 400 camas, o sea, tenemos de variado. Además, en nuestra red tenemos 38 centros médicos ambulatorios, esos sí están distribuidos a lo largo de todo Chile y también tenemos en Lima. Y estos centros son de distinta complejidad, desde baja hasta mediana complejidad. Y en general nosotros trabajamos con 2.600 funcionarios del área clínica, exceptuando los médicos, que la mayoría de ellos no son del staff, sino que nuestro principal son las enfermeras, los técnicos y otros profesionales paramédicos. La siguiente, por favor. Nosotros comenzamos a trabajar el tema de los eventos adversos en el área ambulatoria, primero que nada, desde el año 2013 que estamos trabajando, que es la barra azul que ustedes ven ahí. Y como pueden ver, a lo largo de los años ha tenido una evolución importante, dada la preocupación y todas las estrategias que hemos usado, y es un poco lo que quiero compartir con ustedes, cómo lo hemos hecho. Y en el año 2015 empezaron a aparecer los registros de las clínicas, no porque antes no existieran, sino porque desde esa fecha en adelante nosotros ya los estábamos llevando. La siguiente, por favor. ¿Cómo lo hemos hecho? Lo primero que hicimos fue determinar qué eventos adversos y centinelas habían por áreas, por servicios e instituciones, partiendo de la base que todos teníamos una taxonomía común. ¿Ya? Nosotros adoptamos la taxonomía de la OMS y en base a esa taxonomía y dependiendo de cada realidad local, fuimos determinando cuáles eran los eventos adversos y centinelas más comunes que se daban en nuestras instituciones. Y nos dimos cuenta que los eventos adversos no son los mismos que se dan en las distintas regiones de Chile, por ejemplo. El evento adverso que se da en el sur no es el mismo que se da en el norte porque también está asociado a, qué sé yo, a disponibilidad de especialidades médicas, a distintas cosas. Por lo tanto, no tenemos una distribución general, no todos los eventos son los mismos en todos nuestros lugares. Una vez que determinamos cuáles eran nuestros eventos adversos y centinelas, pasamos a la segunda parte, que era capacitar a nuestro personal en cuáles eran esos eventos y en cuáles eran los que tenían que vigilar. Y para ellos, con el tiempo, nos fuimos dando cuenta que no bastaba solo con presentaciones, sino que tuvimos que implementar metodologías interactivas, talleres, role-playing, cosas que ellos se fueran involucrando en el tema, porque como les digo, las simples presentaciones no servían. La próxima, por favor.
Posterior a eso, establecimos un sistema de reporte universal en el cual todo el mundo tiene acceso a reportar. Si bien nosotros tenemos una plataforma digital, no todo el mundo tiene acceso a la plataforma, pero sí al formulario físico. En Chile nosotros tenemos limitación respecto a los puntos de computadores, o sea, no todo el mundo tiene acceso a computadores en los servicios, por lo tanto, sí tienen acceso al formulario físico y se hace un gran despliegue de su uso. Y todo, sin embargo, es vaciado. Tenemos un flujo para ello en una plataforma digital en la cual hay un seguimiento centralizado. Nosotros tenemos una unidad de seguridad del paciente centralizada que sigue todos los eventos que se reportan desde cualquier institución, desde Chile o Perú. Esa es precisamente la unidad que es la que yo lidero. Por supuesto, énfasis en que el reporte tiene que ser confidencial, anónimo y muy relevante. También nos dimos cuenta con el tiempo, tal como decía la doctora en una de las partes que presentó, que es necesario retroalimentar. O sea, la persona que notifica necesita de una forma u otra recibir una retroalimentación respecto al evento que notificó y qué sucedió con él. La próxima, por favor. Una vez que teníamos el evento, había sido reportado, definimos metodologías para su análisis dependiendo del tipo de evento y nosotros usamos casi todas las metodologías. Usamos análisis de tendencia, usamos protocolo de Londres para los centinelas, usamos análisis causa-raíz para los eventos críticos, etc. O sea, eso lo teníamos predefinido y es lo que usamos. Una vez que se analiza el evento y se implementan los planes de mejora atingentes, se hace un seguimiento en terreno de esos planes de mejora. O sea, no nos quedamos solamente con el planteamiento de los planes, sino que vamos al lugar y hacemos un seguimiento específico de cómo se implementó esa mejora, y no solo eso, sino que también en el tiempo le hacemos seguimiento, ¿ya? Porque no basta con implementarla, sino también se tiene que mantener. Y por último, y muy relevante, es difundir que las mejoras que se salieron de un evento adverso que sucedió en una institución, nosotros la transversalizamos a toda la red en lo posible. Eso también nos ha servido mucho. La próxima, y en relación a lo mismo, esta es la plataforma centralizada. Así es como se ven visualmente todos los eventos. Están todas nuestras instituciones, van cayendo, como yo digo, van cayendo los eventos a la medida que están siendo notificados. Por lo tanto, hay una visión central y un seguimiento diario. La próxima, por favor. Lo que yo les decía anteriormente respecto al seguimiento de las mejoras, yo traje 2 ejemplos simples para que ustedes vean que de algunos eventos graves que nos sucedieron, tanto en el área ambulatoria como en el área hospitalaria. Por ejemplo, tuvimos un evento muy grave asociado a endoscopía. Se generó todo un trabajo muy relevante en gestión de riesgo en endoscopía. Se trabajó el proceso, a los pacientes en el área ambulatoria se le hace un tamizaje. Eso significa que no todos los pacientes se les puede realizar procedimiento en el área ambulatoria. Se hicieron recomendaciones de tipo médica que sí han sido seguidas por los médicos, y, por supuesto, un seguimiento a todas estas mejoras. La próxima, esto es como una muestra de las cosas que hemos ido haciendo y que nos ha funcionado y a las cuales le hacemos seguimiento. La siguiente, por favor, Jonathan. Y en el área hospitalaria, por ejemplo, yo les traje de ejemplo, también es un tema que lo tenemos todos, que son las caídas, ¿cierto? Un evento centinela. Este es el ejemplo de un plan de mejora que se aplicó en una de nuestras clínicas, en la cual se generó un mapa de camas en el que se marca en forma visual los pacientes que tienen una categoría más alta de riesgo de caídas, y a ese paciente se le hace otro tipo de supervisión y se los coloca en una situación física más cerca de la estación de enfermería para ser mejor supervisado. Ya también asociado a la educación del paciente, se hicieron cosas con pizarra informativa y, por supuesto, siempre tiene que estar el seguimiento. O sea, con esto yo les quiero decir que nosotros llevamos ya 3 años trabajando arduamente en esto. Hemos ido mejorando de a poco la estrategia en relación a lo que nos va funcionando y lo que no, pero el desafío es grande. Pero sí se logran cosas. Así que ánimo a los que están en esta área de seguridad del paciente. A veces uno siente que las cosas no resultan completamente, pero hay que trabajar de a poquito y se van viendo las mejoras.
Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Raquel, gracias. Muy, muy interesante el trabajo. Les insisto en el numeral a gestión clínica, hablando de gestión clínica, es el hashtag numeral hablando de gestión clínica para que puedan ponernos ahí sus comentarios. Y dado que vamos a estar como apretados de tiempo, pueden ponerlos también, hacernos las preguntas por las redes sociales, @BonillaSM, para que nos puedan ir escribiendo y podamos tratar de hablar algo ahora después de que Raquel Martínez nos hable sobre su experiencia. Raquel, es un placer que estés con nosotros. El tema del horario, bueno, nos vino mal, pero bueno, así son las cosas y logramos salir adelante, así que un gusto que estés acá y un gusto que puedas compartir con nosotros tu experiencia. Muchas gracias, lo pudimos ajustar sin problema y es para nosotros un gusto compartirles pues la experiencia, pues ya casi de 10 años de implementación de un sistema de notificación de eventos adversos. Básicamente el objetivo que yo pretendo es compartirles pues los aprendizajes, los reaprendizajes que hemos tenido, las cosas que nos han funcionado bien y pues con mucho gusto de estar con ustedes. ¿Me quieren ayudar con la primera, por favor? Gracias. Quiero comenzar haciendo una reflexión. Finalmente, para nosotros, ya en estos casi 10 años de experiencia en todo esto que tiene que ver con la calidad de la seguridad del paciente, no perdemos de vista que los dos pilares fundamentales para generar una cultura verdadera de seguridad, pues tiene que ver primero con la identificación y gestión de los riesgos que están relacionados con los procesos de atención y como segundo pilar, un sistema de notificación de eventos adversos. La siguiente, por favor. En esta ocasión vamos a hablar específicamente del sistema de notificación que nosotros hemos diseñado en el Hospital Español de la Ciudad de México. Para nosotros fue muy importante definir de manera clara, en primer lugar, a qué le íbamos a llamar evento adverso. Para nosotros, un evento adverso es una falla no intencionada en el proceso de atención que puede o no causar daño. Dentro de esta definición está englobado los temas de eventos centinela, cuando tienen una repercusión importante en el paciente, las casi fallas, situaciones que no llegan al paciente, que se detienen. Nosotros ya en este momento podríamos decir que el que no llega al paciente está relacionado muchas veces porque tenemos actividades de barrera dentro de los procesos que nos ayudan a identificar que se puede estar cometiendo un error. Y entonces eso nos ayuda pues a evitar que esto llegue y provoque un daño. La siguiente, por favor. ¿Cuál fue el objetivo de crear este sistema de notificación? Hablo de un sistema más que de un programa o de solamente la información de un evento, porque tenemos muy claro que existen partes importantes dentro de la notificación de eventos que involucran el medio en el cual se hace llegar esta información, el análisis que de ahí se deriva y, por supuesto, las recomendaciones que se implementan a nivel del propio hospital como un sistema hospitalario que nos ayudan a aprender del error. Entonces, tenemos como objetivo gestionar un sistema de notificación que es voluntario y que es confidencial. Quisiera reflexionar con ustedes un poco sobre esto. Cuando nosotros iniciamos con este programa en el año 2009-2010, nos dimos a la tarea de justamente revisar la literatura y nos encontramos con que había la posibilidad de tener un sistema en donde la notificación fuera voluntaria, pudiera ser también un sistema en donde se hiciera una búsqueda intencionada de los eventos o generar un sistema mixto. Para nosotros fue interesante esa reflexión porque básicamente nos dimos cuenta que el generar un sistema de notificación voluntaria tenía mayor impacto en desarrollar una cultura de seguridad del paciente. Nos hemos inclinado por mantener un sistema voluntario que tenga un impacto en la cultura y que entonces esto nos permita identificar pues, el nivel de madurez que vamos adquiriendo con el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues identificar los eventos adversos, así como los eventos potenciales. ¿Para qué? Pues para analizarlos desde un enfoque de sistema con el fin de prevenir, reducir o evitar la ocurrencia para mejorar la seguridad de los pacientes que atendemos en el Hospital Español. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principios generales de nuestro sistema de notificación?
Primero, pues reconocer que es información confidencial tanto del paciente como del hospital. Esto se refiere a que tenemos que tener pues cuidado en el manejo de esta información. Esto no significa que no se comparta el aprendizaje logrado con todos los colaboradores del hospital, y lo veremos más adelante como parte de las estrategias. Analizamos los eventos con un enfoque de sistema y hemos utilizado esta información como una herramienta de aprendizaje para la mejora del sistema hospitalario, obviamente enfocado pues, en el paciente y su seguridad, y mantenemos de manera muy clara el enfoque no punitivo. La siguiente, por favor. ¿Cómo funciona nuestro programa de eventos adversos en el hospital? En primer lugar, el evento puede ser notificado por cualquier persona que lo identifica, ya sea de manera electrónica o tenemos un formato impreso localizado en las áreas del hospital. Este formato impreso fue la manera en cómo iniciamos en el 2009 para la notificación. Colocamos buzones en áreas estratégicas del hospital en donde el personal podía llenar este formato de manera anónima, colocarla en el buzón y después pasar por un proceso de análisis. Hoy día, desde hace 2 años, tenemos una plataforma electrónica y yo les diría que actualmente el 80% de los eventos los recibimos a través de la plataforma electrónica. Ya no hemos quitado estos buzones porque queremos tener todas las oportunidades para que el personal pueda colocar la información sin ningún problema, ¿no? Una vez que tenemos el evento, tenemos un proceso metodológico de análisis. Esto implica primero evaluar el impacto del evento en el paciente. Utilizamos una tabla de severidad en donde cada evento de manera individual se analiza, más adelante se las voy a mostrar. Cuando nosotros encontramos que un evento tiene un impacto en el paciente de 7 o más, ahorita vamos a ver a qué se refiere, pues entonces se detona un análisis a través de la metodología de análisis causa-raíz, que tiene como objetivo analizar todo el contexto en donde se presenta el evento, todo el entorno en el que se da, para poder identificar áreas de oportunidad y poder implementar acciones, ¿no? El evento también se categoriza de acuerdo a la recomendación de la OMS. Esto nos ha permitido tener una clasificación mucho más universal, que en algún momento pudiera ser una herramienta para podernos comparar con otros hospitales, inclusive fuera de México. También realizamos un análisis periódico de patrones de tendencias de los eventos adversos. Aquí algo muy importante, nosotros este análisis hace algunos años lo hacíamos de manera anual. Cuando nosotros presentábamos la información al personal, nos dábamos cuenta que aumentaba la notificación de los eventos. Entonces, identificamos la importancia de establecer ese análisis ya no cada año, sino cada 6 meses. Hoy, cada 6 meses, hacemos análisis de patrones, de tendencias, presentamos los resultados de los análisis a raíz que se hayan presentado en ese periodo, y de manera increíble pues tenemos normalmente un aumento en la notificación de los eventos como consecuencia pues de que el personal se da cuenta que efectivamente estamos utilizando de una manera adecuada la información que nos envían. Recientemente, en el año 2016, implementamos dentro del sistema de notificación un proceso de apoyo a la segunda víctima, es decir, al personal de salud que está involucrado, que se ve impactado en un evento adverso. Tenemos hoy un área de salud ocupacional en donde el personal puede acudir. Normalmente hasta inclusive identificamos la necesidad de que acuda para poder tener una intervención. Le llaman, la psicóloga le dice primeros auxilios psicológicos, que nos ha ayudado mucho también a que el personal pues se sienta mucho más integrado en todo esto de la cultura de salud. Y bueno, pues este es un proceso que recientemente hemos integrado. La retroalimentación, como se los comentaba, lo hacemos cada 6 meses a partir de identificar la importancia de hacerlo así, y hemos generado un mecanismo nuevo que también tiene alrededor de 1 año y medio, que le hemos denominado alertas de seguridad. La que sigue, por favor, ahorita les platico de qué se trata. Siguiente. Esta es nuestra tabla para categorizar el impacto del evento en el paciente. Como ustedes pueden ver, a partir de 7, damos la necesidad de hacer un análisis causa-raíz. Cuando nos llega un evento adverso, ya sea por la plataforma electrónica o por el buzón, nosotros tenemos personal clínico dentro del área de calidad quien analiza de manera individual el evento
para identificar el impacto que este tuvo en el paciente. Cuando el impacto es una casifalla, por ejemplo, o está en el nivel de 4 a 6, entonces forma parte de nuestro análisis a través de patrones y tendencias. Cuando es de 7 a 10, por supuesto, amerita de manera inmediata pues iniciar con un análisis causa-raíz. Siguiente, por favor. Como les comentaba, clasificamos el evento también de acuerdo a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Hemos establecido un código para cada evento. Yo quisiera compartirles que toda esta manera metodológica de analizar los eventos ha sido consecuencia pues, de un aprendizaje continuo, básicamente. Cuando nosotros iniciamos el programa en el 2009, que comenzó, pues a lo mejor el número de eventos que nos informaban no nos permitía darnos cuenta de la importancia de tener una metodología de análisis. Sin embargo, hoy tenemos más eventos que ameritan pues, un poquito más de rigor metodológico para poder identificar claramente las oportunidades de mejora. Entonces, integramos la clasificación de la Organización Mundial de la Salud pues, ya hace algunos años, y creo que esto pues, es una herramienta muy positiva porque nos permitiría compararnos en algún momento pues, con otros hospitales, inclusive fuera de México, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Muy bien, este es un ejemplo de las alertas de seguridad. Algo muy interesante que decidimos implementar, hablando un poco de innovación, es que justamente cuando identificamos que un evento adverso que no tiene un nivel de severidad de 7 para arriba, es decir, que no se desarrolla un análisis causa-raíz, pero que sin embargo se está presentando de una manera recurrente, entonces, aparte de hacer el análisis del evento, generamos esta alerta de seguridad. Hemos difundido, socializado con el personal de la organización que cuando se emite una alerta de seguridad es justamente un foco rojo de que estamos teniendo eventos adversos relacionados con el tema del cual trata la alerta. Hemos tenido, por ejemplo, situaciones que tienen que ver con el cansancio de alarmas, este tema de que de pronto las alarmas de los equipos pudiera tener el personal de salud, pues a lo mejor lo que se llama ya como tal el cansancio de estar escuchando la alarma y tal vez no tener todo la atención al respecto, o inclusive modificar los niveles de alarma de algunos equipos que son vitales para el paciente. Y entonces lo que hacemos es buscar literatura relacionada y colocarla en una alerta de seguridad. Es muy importante aclarar que en las alertas de seguridad no se está mencionando el evento como tal, se habla sobre el proceso. Y esto nos ha generado pues, un impacto muy positivo porque justamente el personal, al recibir una alerta de seguridad, las hacemos impresas, se las entregamos al personal, pues entonces se está identificando pues, que hay que poner atención en ciertos procesos, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es más o menos la información que tenemos de la notificación de eventos. Les recuerdo que es una notificación voluntaria. En el año 2010 tuvimos 851 eventos, por ejemplo. Si nosotros tomamos como indicador que 1 de cada 10 pacientes puede tener un evento adverso en un hospital, pues estaríamos hablando de que el 10% de nuestros egresos pudieran haber sufrido un evento adverso. Nosotros tenemos alrededor de 1,200 egresos mensuales. Entonces, pues vemos que todavía la brecha es muy, muy grande, porque finalmente el que no tengamos notificación de eventos no significa, o que no tengamos todos los que queremos, no significa que estos no estén ocurriendo. Para nosotros, el indicador del número de eventos informados por el personal es una herramienta que nos permite ser como un termómetro en la cultura de seguridad del paciente. Si el personal notifica eventos, significa que se está sensibilizando cada vez más a poder notificar situaciones de fallas en la atención y que está teniendo más confianza en que esta información pues no va a repercutir desde el punto de vista punitivo individualmente con alguno de ellos, y que estamos generando pues cambios que benefician a nuestros pacientes, ¿no? La siguiente, por favor. Cuando analizamos estos eventos, ¿cuáles serían los principios generales que nosotros utilizamos para el análisis? En primer lugar, examinamos el sistema y los procesos, no los individuos. Nosotros no decimos quién fue, sino qué pasó, cómo ocurrió, y entonces esto nos permite enfocarnos en el proceso
evaluar las barreras de seguridad que hoy ya tenemos implementadas dentro del proceso. Una barrera de seguridad para nosotros es una actividad que desarrolla el personal de salud que nos ayuda justamente a poder identificar alguna falla antes de que llegue al paciente. Ese sería una parte muy importante del primer punto. En el segundo punto hablamos de desarrollar un ambiente de aprendizaje organizacional, mantener un ambiente sin juicios y abierto a la discusión y establecer estrategias y compromisos para evitar que vuelva a ocurrir. Tenemos como filosofía pues esta parte de aprender de nuestros errores y básicamente pues esto es fundamental para que nosotros podamos tener de manera objetiva el análisis de los procesos de nuestro sistema y que entonces las acciones que se deriven de ese análisis también se implementen a nivel del sistema hospitalario. La que sigue, por favor. Cuando analizamos un evento, tomamos en cuenta todos los aspectos que vienen aquí en esta imagen. Tomamos en cuenta factores que tienen que ver propiamente con el paciente, con las políticas y los procedimientos que nosotros tenemos dentro de la organización, si hubo alguna condición específica relacionada con material y equipo, con las instalaciones, con el diseño organizacional e inclusive con el propio individuo que participa o que tuvo que ver en el evento. Cuando nosotros hacemos un análisis bajo este enfoque, pues obtenemos entonces pues aquellas áreas de oportunidad que nos permiten rediseñar procesos, establecer nuevas barreras de seguridad, reforzar las que ya pudiéramos haber tenido implementadas y que por alguna razón pudieron haber fallado, y entonces generamos un ambiente de aprendizaje organizacional. Siguiente. Este apoyo a la segunda víctima es el personal clínico, como les comentaba, que de pronto se ve impactado a partir de tener o de inclusive a veces ni siquiera es de que haya tenido que ver con el evento, sino simplemente tiene un impacto en los profesionales de la salud, ¿no? Que viven un evento como tal. Entonces, dentro de la literatura se habla que 6 de cada 10 profesionales sanitarios han conocido la experiencia de la segunda víctima. ¿Qué sucede con estos profesionales sanitarios que se ven en esta situación? Pues normalmente experimentan sensaciones de culpa y ansiedad y rara vez reciben entrenamiento o educación sobre las estrategias de afrontamiento de este fenómeno. Entonces, para nosotros fue sumamente importante agregar, ¿verdad?, a este sistema de notificación de eventos adversos el proceso que nos permita atender estas necesidades del personal sanitario que se ve involucrado o impactado en situaciones relacionadas con eventos adversos. La siguiente, por favor. Tenemos un algoritmo, de manera general se los quise compartir, para categorizar los eventos adversos. Lo primero que nos preguntamos es si es un evento adverso. No limitamos la notificación de los eventos. Hemos aprendido a lo largo ya de casi 10 años que no podemos nosotros frenar el que el personal notifique un evento. Estamos en un proceso todavía de aprendizaje organizacional respecto a este tema y entonces necesitamos que el personal se sienta cómodo informando. Para esto, pues nosotros tenemos un primer filtro que es si verdaderamente lo que nos están informando es considerado un evento adverso. Si la respuesta es que sí, entonces la siguiente pregunta sería si alcanzó al paciente. Cuando el evento no alcanza al paciente, pues entonces lo categorizamos, como les comentaba anteriormente, a través de nuestra tabla de categorización como un nivel 3, o sea, una casi falla o cuasi falla. Y si el evento llega al paciente, entonces establecemos el de daño o de impacto a partir del nivel 4 hasta 10. Si ustedes ven, está punteado en rojo aquellos niveles que van arriba de 100, que son justamente aquellas situaciones que llegan al paciente. No estamos hablando solamente de situaciones en donde hay muerte del paciente, sino inclusive cuando se compromete la vida del paciente, desde el nivel 7 ya estamos hablando de que por política nuestra desarrollamos un análisis causa-raíz para poder identificar estas áreas de oportunidad y poder establecer acciones a nivel del sistema hospitalario. La siguiente, por favor. ¿Qué hemos aprendido?
quisiera compartirles de manera muy general cuáles son los aspectos que me parecieron más relevantes para compartir en este foro. En primer lugar, para nosotros el número de informe de eventos adversos es un indicador del nivel de sensibilización del personal hacia la cultura de calidad y seguridad. Es decir, entre más eventos el personal notifique, significa que estamos sensibilizando más en esta cultura de seguridad del paciente. Hemos aprendido lo importante que es favorecer la notificación para el personal, que no exista ninguna barrera que le permita al personal de una manera sencilla notificar cuando ocurre un evento adverso. El reto hospitalario consiste en fomentar la seguridad del paciente con el enfoque de mejora continua y aprendizaje organizacional sin culpar a los individuos. Es una tarea sumamente compleja, ya que muchas de las organizaciones que estamos en este proceso de generar una cultura de seguridad del paciente, de pronto entra el tema punitivo, el tema individual, y es ahí donde existe una línea muy delgada entre esta parte del análisis como sistema de los eventos, en donde un factor dentro del análisis es el individuo, y aquellas situaciones laborales que cada organización y cada país tiene, que normalmente han existido desde siempre, que no tiene que ver con la cultura de seguridad, y que todos nosotros los que trabajamos en una organización pues estamos, comprometidos y obviamente involucrados en esta parte, ¿no? Entonces es creo que una parte muy compleja, separar la parte laboral, ¿verdad? La parte como empleados que somos de una organización, a la parte del análisis para la mejora en la seguridad del paciente. El análisis de eventos adversos permite mejorar la seguridad de los pacientes, identificando fallas en el sistema hospitalario y generando aprendizaje organizacional. Hemos analizado una cantidad ya pues, en estos años diversos eventos adversos con impacto importante que han tenido un análisis causa-raíz, y quisiera compartirles que no ha habido un solo evento que hayamos analizado en donde el factor haya sido una sola cosa. La teoría del queso suizo se comprueba cuando nosotros llevamos a la práctica el análisis causa-raíz, en donde vemos que una serie de factores se alinean para generar la falla en la atención, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Pues para nosotros es muy importante fortalecer el sistema a través de estas barreras de seguridad, actividades que el personal realiza, que estamos buscando que formen parte del día a día, de las nuevas rutinas, en donde nos permita hacer pausas, ¿verdad? Altos, para comprobar si estamos haciendo lo correcto, y sobre todo en aquellos procesos que son críticos y que pueden tener un impacto grave o a veces irreversible para nuestros pacientes, ¿no? Hemos aprendido también que informar periódicamente al personal sobre los resultados es fundamental. El personal necesita saber que la información que nos está enviando, en este caso a la Dirección de Calidad, se analiza y se toma en cuenta para mejorar. Entonces, como les comentaba, al de tener una información anual de patrones y de tendencias y del análisis de los ACR que pudieran haber ocurrido en el año, hoy hemos migrado a una información, a una retroalimentación semestral, y es muy increíble cómo después de tener esas sesiones con el personal, habitualmente aumenta la notificación. Entonces, pues el reto es seguir involucrando al personal en que esto es sumamente importante, que mejoramos la atención con la información que nos dan a partir del análisis adecuado, y bueno, pues no perder de vista lo que estamos buscando, que justamente pues es mejorar los procesos, ¿no? Hacerlos más seguros. El siguiente, por favor. Bien, pues con esto termino. Muchas gracias, y pues aquí estamos para cualquier pregunta. Gracias, Raquel. Muy interesante. Muy interesante además el énfasis en la mejora continua, que es de lo que estamos hablando también en este minuto, y al final mira, pues obviamente cómo se enlazan todos los temas que estamos hablando, y cómo lo que los estudios al final recomiendan respecto a la implementación de sistemas de notificación, pues se hacen carne, digamos, en lo que nos acabas de presentar, en lo que también presentó Raquel Pérez. Ya estamos más que pasados de la hora, son las 17 minutos por fuera del tiempo. Hay algunas preguntas, pues vamos a elegir algunas. Yo ya he contestado algunas por Twitter. Está el hashtag nuevamente hablando de gestión clínica, para que por favor escriban ahí lo que quisieran, y los Twitter nuestros @BonillaSM y el de Jimena @HClinics. Un segundo que ¿cómo es? ¿Otra vez, Jimena, el tuyo? H-Clinic Ideas. Clinic Ideas, exactamente. Exacto.
para que nos sigan y puedan decirnos cualquier comentario. Vamos a elegir algunas preguntas. La primera, si quieres, Raquel, es muy interesante porque nos dicen cómo aumentar la adherencia al lavado de manos y la cultura de reporte en instituciones con redes integradas, donde el programa de seguridad es uno solo, pero cada institución de la red tiene un gobierno diferente. Me suena muy conocido, así que... Bueno, lo primero que yo recomendaría es estandarizar los procesos, primero que nada. Estandarizar y tener una mirada desde una parte central, que es como nosotros manejamos estos temas. O sea, nosotros tenemos una unidad central de seguridad del paciente que supervisa a todas las instituciones de la red. Primero se encarga de bajar los procesos a todas las instituciones, de estandarizarlo y supervisar que efectivamente la estandarización se realice, y posteriormente de ir supervisando que esto funcione, ¿no? Y una supervisión constante, sistemática y en terreno, no hay otra forma. O sea, desgraciadamente el elaborar solamente los procedimientos y el enviarlos no funciona. O sea, hay que estar presente. Mi recomendación es estar en terreno, estar supervisando permanentemente. Esa es la única forma que por lo menos a nosotros nos ha funcionado el trabajo en una red tan diversa, tan grande, con tantas instituciones. Gracias, Raquel. Sí, muy complejo eso, y bueno, el gobierno, al final incentivar el gobierno es una de los pilares. Jimena, mira, nos hablan de la gestión, esta pregunta, la gestión no es humanizada, pero sí debería hacerlo, o sea, sí debería hacerlo posiblemente. Para ello es imprescindible la formación del talento humano en salud desde las aulas. ¿Qué experiencia tienen en ese sentido? Me parece muy interesante para ti esta pregunta, Jimena. Bueno, efectivamente, trabajar desde el pregrado sería lo más ideal. Y ¿cuál es la experiencia que todavía se tiene? Y se tiene muy poca, lamentablemente, pero empieza a permear ya, empieza a haber apertura por parte de las escuelas de medicina y ojalá pronto por las escuelas de enfermería también y de otras profesiones relacionadas a la salud, pero es trabajar un poco con las relaciones humanas, trabajar con la parte emocional. Conozco muy bien a la psicóloga Marifer Busqueta, que es realmente quien también liderea pues esta parte de las segundas víctimas en el Hospital Español, y ella es una gran investigadora, psicóloga clínica, donde pues a través del burnout, que pues es este problema en el profesional de salud, este agotamiento en el que tenemos, regresa a esta parte de realmente cómo meter programas o cómo meter materias que durante el curso del pregrado e incluso en el posgrado, cuando estamos haciendo la residencia, específicamente para medicina, tengan otro tipo de actividades. Hoy en día se está aperturando al yoga, se está aperturando al mindfulness, se está aperturando al design thinking, se está aperturando a metodologías que no están tan cercanas al mundo de la medicina o no lo estaban, pero que al final han demostrado bajar el estrés, han demostrado pues mejorar la calidad del trabajo, mejora su relación interpersonal, y al mismo tiempo también afronta, como decía la maestra Raquel Martínez del Hospital Español, que es afrontar este estrés en el que están viviendo. Así como un paciente lo puede afrontar, el profesional de salud, al verse involucrado o al identificar o al estar presente en un proceso donde está implícito este riesgo, genera estrés. Y entonces también aquí se pueden estar trabajando estas áreas. Entonces, conforme mayor información vamos teniendo, es súper importante empezar a tener programas y tener cursos implementados para a nivel licenciatura, a nivel pregrado, que es en donde debemos de trabajar fuertemente para que las siguientes generaciones ya vengan con este cambio y con esta cultura de calidad casi implícita, o por lo menos pues un poco más integrada, que al final nosotros que salimos de una generación donde pues los factores humanos no estaban tomados en cuenta. Sí. Sabes que hago un comentario que hace poco en el Foro Latinoamericano escuchaba los decanos de medicina de Colombia, de unas facultades en Colombia, hablar de los cambios curriculares y cómo, digamos, han implementado nuevas
en el pregrado específicamente, nuevas materias o nuevas asignaturas que dan cuenta de otras habilidades de seguridad del paciente, salud pública, humanización. Entonces es muy interesante el fenómeno y conozco también una universidad en Argentina que está haciendo lo mismo, así que muy, muy interesante. Esta pregunta para Raquel Martínez, que dada la experiencia que tiene el Hospital Español, muy interesante, nos preguntan cómo lograr que el personal realice reporte sin sentir que este será punitivo y que el realizado tenga derecho a su defensa. Y coincide con otras preguntas que tienen que ver cómo hacer para que las personas al final o para que los profesionales y los colaboradores reporten. ¿Cómo incentivar eso y cómo lograr que no sea punitivo? Sí, gracias. Quisiera comentarles que nosotros desde hace muchos años ya no le llamamos reporte. El reporte en México se asocia a una situación de sanción. Nosotros le llamamos informe de evento adverso y creo que desde el nombre del hecho nos hace tener un mensaje diferente al personal. Entonces, un informe de evento adverso hoy para nosotros es algo anónimo, es decir, no viene el nombre de la persona que lo está informando, pero sí cuenta con toda la información relevante para poder tener el análisis. Hemos integrado a este formato información como, por ejemplo, qué ocurrió, por qué ocurrió, pudo haberse evitado, y en fin, entre otros elementos que lleva justamente este informe, lo que nos permite hacer, mientras la persona está haciendo el llenado de este documento, también le estamos dando la oportunidad de que reflexione sobre la situación que ocurrió. Inclusive la pregunta donde ponemos pudo haberse evitado, nos ha dado mucha información en el sentido de que un sistema de notificación de eventos adversos tampoco va acompañado o no es solamente una estrategia individual en una organización para buscar la seguridad del paciente. Debe de ir acompañado de otros elementos, como yo les decía, la gestión de riesgos y otras metodologías que nos permiten analizar las situaciones potenciales de daño y los daños cuando ocurren. Entonces, no tenemos problema hoy en que las personas puedan informarlo, inclusive la aplicación la pueden bajar a su celular, lo pueden ellos notificar en cualquier momento, puede ser inclusive fuera del hospital. Y algo muy importante también es que cuando nosotros hacemos un análisis de un evento, no estamos analizando nada más al individuo. Nosotros le decimos al personal de manera muy clara cuando hacemos esta retroalimentación que el Hospital Español, antes de tener un sistema de notificación de eventos adversos, desde antes ya tenía una línea clara de análisis de situaciones laborales. Es decir, nosotros no estamos impactando en el tema laboral respecto a si el personal debe tener una determinada sanción por una conducta. Aquí lo que nosotros estamos buscando es el análisis del sistema. La mayoría de los eventos, como les comenté, se alinean diferentes circunstancias y al contrario, eso nos ha permitido disminuir el impacto que de manera individual se tiene sobre la persona que está involucrada en el evento. Antes de tener un análisis de los eventos adversos, habitualmente cuando existía una falla en la atención, normalmente esta era una situación muy puntual hacia la persona que estuvo involucrada, inclusive yo les diría hasta el último eslabón de una cadena de atención, en donde normalmente pues el último involucrado a veces es el personal clínico, ¿no? Llámese el médico, la enfermera, cuando atrás había una serie de condiciones del sistema que se alinearon y propiciaron el evento. Entonces, al contrario, hoy el análisis de los eventos nos ha podido permitir poner en la dimensión que le toca a cada cosa, ¿no? Y entonces eso también es algo que es congruente para el personal y que va más allá de lo que nosotros verbalmente les pudiéramos decir. Creo que es un tema de congruencia en la actuación, porque si decimos que no va a haber ninguna situación y después lo hacemos, pues entonces la credibilidad del programa pues se va a ver afectada. Entonces somos transparentes, les decimos al personal las cosas que ocurren y por supuesto tampoco podemos decirles que no va a haber una repercusión laboral que no tiene nada que ver finalmente con el análisis que hacemos a nivel de calidad, ¿no? Gracias, Raquel. Gracias. Mauricio, me gustaría rapidísimamente hacer un comentario respecto a lo que la maestra Raquel estaba diciendo y creo que, no sé si ella lo comparte conmigo, pero también la cultura, para ver una cultura de avance y de mejora,
pues para verla realmente materializada tienen que pasar por lo menos 5 años de haber iniciado pues a los 5 años empezar a ver esta cosecha de lo que sembramos y qué es lo que dice, ¿no? Que sea congruente con lo que realmente pues dicen, pero no nada más es decir, sino realmente hacer. Y también es de constancia y dejar que el tiempo pase para realmente recibir la cosecha que uno va sembrando. Excelente, gracias, Jimé. Sí, efectivamente el tiempo, la instalación, al final la instalación de los sistemas. Vamos a hacer una última pregunta que tiene que ver con la subnotificación y cómo uno dimensiona la subnotificación. Nos preguntaban si los estudios consideran la subnotificación en general. No hay, bueno, no es que no haya, no conozco estudios específicos respecto a la subnotificación. Lo que se hace es estimar a partir de las incidencias y prevalencias que se tienen las atenciones cuántos eventos adversos uno podría tener, sobre todo en este marco, digamos, de incidencias y prevalencias de las que hablamos al comienzo. Desde hablando más o menos que en la atención ambulatoria estuviera entre un 6 y un 8%, y en la atención hospitalaria entre un 12 y un 16, un 12%, porque hay incluso series que hablan de un 18%. Entonces, la subnotificación es un problema, bueno, no quiero decir problema en realidad, la subnotificación es un fenómeno por el que tenemos que lidiar, es un fenómeno en el que tenemos que hacernos cargo. Sabemos que hay un nivel de subnotificación importante siempre a la hora de progresar en la instalación, mayores etapas de instalación, obviamente, de cultura de notificación y de seguridad del paciente, por supuesto tendrán menos subnotificación. No sé si alguna de ustedes quiere hacer algún comentario al respecto de la subnotificación, Jimena o Raquel, ¿decir algo al respecto? ¿No? No. Vale. No sé si Raquel Martínez de pronto con la experiencia que tienen, digamos, de tanto tiempo respecto a la subnotificación, ¿la estimaron en algún minuto o no fue nunca un tema, digamos, a la hora de poner esto en la mesa y en el trabajo que hicieron respecto a la cultura que ya han venido cosechando? De alguna manera sí. Nosotros tenemos muy claro que esperaríamos tener la notificación de estos eventos aproximadamente del 10% de nuestros pacientes que egresan al mes. Por lo tanto, si nosotros tomamos este dato como un estándar y vemos que ha habido años en donde a lo mejor tuvimos 1,012 eventos informados, pero hablamos del 10% de nuestros egresos en 12 meses, pues encontramos ahí la brecha, ¿no? La brecha de los eventos que ocurrieron y que no se notificaron. Entonces, pues ahí podríamos estimar más o menos, de alguna manera, pues el índice de subnotificación. Por eso estamos luchando todos los días porque el personal se sienta cómodo informando el evento, porque sabemos que estos están ocurriendo. Sin embargo, como les comentaba, no hemos querido cambiar nuestra postura de que esta notificación sea voluntaria. Si nosotros buscáramos de manera intencionada los eventos adversos, probablemente el número de eventos que obtendríamos sería por mucho más, pero entonces estaríamos poniendo en riesgo la parte que más nos importa, que es generar una cultura. Entonces, seguimos luchando porque el personal notifique todo lo que está ocurriendo en el día a día en la atención de nuestros pacientes. Gracias, Raquel. Bueno, muchas gracias. Estamos, como dije, muy pasados de la hora. Ha sido una experiencia muy interesante. Gracias por las preguntas, gracias por acompañarnos en el Twitter con el hashtag hablando de gestión clínica. La verdad que todo esto, como dije al inicio, sin Mentum y sin Ateneo y específicamente ahora con Jonathan, que nos ha ayudado, se han escuchado decir Jonathan la siguiente, Jonathan, bueno, Jonathan está atrás de cámaras, digámoslo, y nos ha ayudado con todo esto, con todo el estrés que tuvimos al inicio de la jornada porque no logramos calzar algunas cosas, así que gracias a Jonathan, gracias a todo el equipo de Mentum, de nuevo gracias a Jimena Hernández, siempre es un placer escucharte, un placer intercambiar ideas y hablar de los temas que nos apasionan. Conocer a Raquel Martínez, también un placer. Muchas gracias, qué interesante el trabajo que están haciendo. Espero que podamos seguir contando contigo en otras instancias. Tenemos muchas cosas para hacer y para contarnos, así que muchas gracias. Y a mi querida Raquel Pérez, por supuesto, un abrazo. Muchas gracias por todo el apoyo que siempre nos das. Encantada. Así que nos veremos en una próxima oportunidad. Mentum nos apoya logísticamente, así que nuevamente las gracias
por este espacio. Las preguntas que no quedaron, que no están, algunas me han llegado ya en el Twitter específicamente, otras por LinkedIn, así que búsquenos a nosotros, a Jimena, doctora Jimena Hernández aparece, y el Twitter de Jimena también, así que estaremos, con mucho gusto responderemos las preguntas. Yo las que me han hecho por LinkedIn y las que me han hecho por Twitter las voy a contestar y seguramente así lo haremos los demás. Muchas gracias a todos y bueno, buenas noches para todos. Gracias. Adiós, gracias a todos.